Muy buenos días a todos nuestros lectores, a todos los que nos acompañan hoy en día. Estamos con un invitado muy especial, autor de la casa. Él se llama Ernesto Zarza González, quien viene a charlarnos un poco sobre su libro Moxa, el hijo del sol. Antes de que empecemos con el libro como tal, quisiera hablar un poquito de Ernesto y hablar un poco del por qué él ha decidido escribir sobre este tema tan fascinante y tan apegado a nuestra cultura, que es la cultura muisca. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Hola Tefi, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo les va? Qué bueno, muy bien, me agrada saber que estás muy bien. ¿Qué tal está tu Yo tinto? estoy muy bien. En realidad es una agüita aromática, Okay. yo creo que es de canela y tiene un poquito de limoncillo también y toronjil. Creo que es como de variada, está muy buena. Qué bueno, qué bueno. Yo sí siempre estoy con el tintico. Un café literario no cae mal. Bueno, Ernesto, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria ante el periodismo. Tengo entendido, y pues ya haber trabajado con vos, sé que eres periodista deportivo y aparte de eso eres abogado. ¿Cómo una persona de tan diversas carreras puede llegar a escribir un libro tan grandioso como ese? Bueno, en cuanto a lo de escribir, lo he hecho desde niño, por eso llegué a escribir este libro. Y lo del periodismo, y hace rato no lo ejerzo, pues por lo menos trabajando en algún medio como tal, de una manera expresa, porque pues lo estudié fue en Argentina, Tefi, hace muchos años, desde que llegué a Colombia en el 2004, prácticamente no he trabajado en ningún medio. He escrito algunos artículos que le he mandado a amigos que tienen páginas web, tanto acá como en Argentina, pero siempre hago honores y pues muy esporádicamente. Allá sí trabajé pues, en radio, en televisión, en el periódico Olé, el principal periódico pues, deportivo allá, pero sí no lo he hecho hace mucho. Y pues respecto al libro, yo he escrito muchísimo, pero sin que me haya llegado a cuajar ninguna obra ante alguna editorial como me cuajó esta. Lo que había publicado había sido por mí mismo en contratos de impresión, mis otras obras, pero entonces este libro surgió de la necesidad tanto de escribir algo que se leyera de una manera fácil, que le llegara a todo público, que le enseñara a la gente sobre la cultura muisca, como dijiste, nuestros ancestros, nuestras raíces sobre los muiscas, y que llegara de una forma fácil, plena, y que aparte de eso pudiera llegar a ser comercializado por una editorial, que era lo que buscaba. Duramos con mi agente literaria varios años intentando llegar a una editorial hasta que pues, Ediciones nos abrió la puerta y surgió esta belleza que se llama Moxa, el hijo del sol. Bueno, hablando de tu agente literaria, ¿cómo se llama? Ángela Vázquez. Bueno, un saludito a Ángela por si nos ve y si ve este Una paisa video. muy berraca, muy echada para adelante. Ella ha logrado que le publiquen a muchos escritores latinoamericanos, tanto acá en Colombia como en Europa, en España, en Barcelona. Y eso vale la pena destacar, ¿no? Que nuestra cultura en términos literarios ha estado creciendo cada día más acá en Colombia. Yo creo que hay unos autores que en realidad le han generado como un espacio a todos los otros autores que vienen después de ellos, y yo creo que es muy importante destacar el tipo de público al cual está dirigido este libro, porque ya ahorita estabas mencionando, hay un específico grupo de personas al cual tú quieres llegarles con este libro, son adultos, son niños, o tú quieres que todo el mundo lo lea y que todo el mundo se entienda. La cuestión, esto lo pueden leer niños. Okay. De 10, 12 años, sí, ya están, ya pues con lo habituados que están, no es que haya mucha violencia, no hay sexo, entonces lo pueden leer, pero pues por el tema, el romance, la cuestión de que se habla mucho en términos históricos, porque bueno, la novela es catalogada como histórica porque se enseña mucho sobre la cultura muisca, cosas que la gente no tiene ni idea, que no vemos en el colegio para nada. En el colegio nada más vemos que los muiscas estaban en la planicie cundiboyacense, que estaba el Saque, estaba el Zipa, y en Guatavita y en otras partes se hacía la ceremonia de El Dorado, eso es todo. Y eso no es absolutamente nada en comparación de lo que era esta grandiosa cultura de los muiscas. Entonces yo creo que preferiblemente esto tiene que ir para un público juvenil, y pues no obstante de que absolutamente todos los adultos que lo han leído han quedado fascinados con el libro también. Qué bueno. Ernesto, ¿qué podemos esperar del libro Moxa? En realidad
¿La pronunciación está correcta? En realidad sí se Mosha, Mosha, ok. el hijo del sol. Se puede esperar de todo, Tefi, mucha aventura, mucho romance, mucha intriga política sobre todo, se ve el manejo de las argucias del poder, la manipulación que se hace de las personas, tal como se ha hecho desde siempre y se sigue haciendo en estos días. El romance es muy bonito, se aprende mucho sobre la cultura de los muiscas, lo que es la organización sociopolítica, socioeconómica, la pirámide social. Se aprende mucho de geografía, sobre todo de esta parte de Bogotá, de Cundinamarca. Quiero hacer un paréntesis porque creo que es muy clave también destacar que Ernesto se ha tomado el tiempo para detallar los mapas dentro del libro. Entonces, al inicio del libro... En realidad los mapas son autoría de mi hermano, Esteban. Ok, un saludito a Esteban también, por si ve el video. Sí. Acá podemos ver... El contexto, la ubicación espacial de la cultura muisca en el territorio colombiano. Y pues esta partecita que se ve, el territorio muisca, ya en la parte de atrás está específicamente detallada con sus fronteras, con los otros grupos indígenas con los que tienen las fronteras. Y pues al final del libro también está un glosario de nombres propios, un índice, perdón, de nombres propios y un glosario pues para que las personas que vayan leyendo el libro y no entiendan las pocas, porque es que no, obviamente no se van a poner muchas palabras muiscas para no atrapar a las personas con eso, puedan entender y puedan contextualizarse más. Qué bueno, Ernesto. Por cultura general, esto es un poco aparte del libro como tal, tengo yo entendido que las palabras muiscas usualmente utilizan el CH. ¿Cuánta verdad tiene eso? No, algunas. El CH puede utilizarse dentro de los sufijos o los prefijos. Ok. Pero lo que sí van a notar las personas es que la mayoría de los nombres de los pueblos, tanto en la Boyacá como en Cundinamarca, en la zona que era muisca, permanecen siendo los nombres muiscas. Y también van a darse... ¿Cómo cuáles, Ernesto? Danos de pronto dos o tres que tú sepas así. Para empezar, Bogotá. Bogotá es una castellanización del término Bacatá, Okay. o Muequetá, que era la capital de la zona sur del Imperio Muisca. Okay. Y quería decir algo así como el ombligo del mundo. Pues es algo de nuestra labranza, pero en términos muiscas, pasándolos a nuestros términos, es el ombligo del mundo, como la zona central. ¿No? Todas, Chía, Chía quiere decir luna, Guatavita es muisca, Sopo es muisca, Cajica es muisca, Zipaquirá es muisca, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, todos estos nombres, Huasca, Choachí, todos estos nombres son muiscas. Qué bueno saberlo, porque en realidad yo creo que muchas personas, incluyéndome antes de conocerte y antes de poder conocer un poco más a fondo el libro de Moxa, no tenía muy claro muchas cosas sobre nuestros ancestros, porque la gente supone que nosotros somos mestizos, mulatos, ambos, pero en realidad en ningún momento llegan a la raíz y al núcleo de lo que en realidad eran los colombianos. Porque es que no nos lo enseñan en el colegio. ¿Y por qué crees que eso sucede en las academias? No, mira, ya está, antes está, según me han dicho, ahora no enseñan prácticamente nada de la cultura indígena en los colegios. No, esto es una cuestión de criollización que empezó hace muchísimo tiempo, desde el mismo momento de la conquista. Se fue dejando de lado y se fue desvirtuando la cultura indígena, se le trató de menos a sus dioses o a sus deidades, se les trató de demonios, entonces empezó ese proceso de la apartheid y lo seguimos viviendo ahorita. Y ahorita entonces, no me acuerdo de un término buenísimo que es, bueno, no me acuerdo del término por medio del cual entonces lo mejor es lo que viene de afuera, lo de adentro lo desechamos, lo que no puede parecer blanco o anglosajón entonces se está dejando de lado. Mira cómo nuestro propio idioma va girando y torna cada vez más anglicismos. Claro, sí señor, es correcto. Entonces, bueno, vamos acabando esas raíces. Raíces como por ejemplo, que acá si se le va a decir a alguien que es, si se le quiere insultar a alguien por algún dicho o por alguna forma de vestir o por alguna manera de comportarse, se le dice guache.
no sea guache. Y guache en realidad en términos muiscas es algo bueno. Caballero, es algo caballeroso. Lo mismo que sucede con guaricha, ¿no? Guaricha es una princesa. Que nosotros también en nuestra sociedad y en nuestra cultura tenemos la tendencia a menospreciar la palabra un poco, y en realidad es algo bueno. O sea, si yo te digo guaricha, te estoy halaga, debería estar halaga. Claro, me está haciendo un cumplido, pero bueno, ahí vamos aprendiendo un poco sobre lo que trata este tema de Moxa, el hijo del sol. Aparte de eso, pues quería tocar un poquito el tema de la saga. ¿Qué podemos ver a futuro? ¿Hay una saga? Sí. ¿El primer libro da para otro libro? ¿Para otros dos libros? Claro. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mi intención es escribir, yo voy en el tercero, que sean 4. ¡Wow! Moxa, ¿por qué? Porque Moxa eran los niños a los que los muiscas sacrificaban, niños producto de las guerras floridas que realizaban los muiscas en contra de las tribus enemigas, los vecinos sobre todo, y los panches más que todo. También están abajo los sutagados, por los llanos los chíos o los guanes, pero, y los colimas y los musos. Pero estos muiscas de acá de Bogotá principalmente peleaban con panches y sutagados. ¿Para qué? Para defenderse, proteger sus fronteras, que pues, a la llegada de los españoles ya prácticamente tenían a los panches acá encima, ya les estaban llegando a la sabana casi. Entonces peleaban con ellos para proteger sus fronteras y para atrapar prisioneros, tanto guerreros para sacrificarlos al sol, como niños también para sacrificarlos al sol. Moxa son los niños que eran sacrificados ante los elegidos, ante el dios. Y se llama Moxa la serie, la saga. ¿Por qué? Porque un niño que no era un panche, sino Cundarquín, un muisca que era el heredero del trono del cipazgo, o sea, iba a ser cipa, por argucias e intrigas políticas, fue capturado, fue vendido prácticamente a los traficantes de esclavos para que fuera un moxa. Los muiscas no podían ser moxas, por lo tanto había un tabú, se rompió una regla sagrada y ahí inició pues un desbarajuste en ese universo de ellos que los llevó pues primero a este fruto del hijo del sol, como eran denominados todos los gobernantes o los herederos, y pues siguiendo con el segundo libro lo tengo titulado El renegado, en el cual pues hay muchísima más aventura. Este es un libro muy introductorio, El renegado es más amplio el libro, hay muchísima más aventura, de hecho hay demasiada aventura y muchísimo humor, lo cual pues no hay en este hay mucha aventura, mucho suspenso, intriga, romance y la cuestión está política, pero El renegado, sobre todo la segunda parte, va a ser demasiada aventura que la gente no va a tener ni un solo respiro quien lo lea, y además muchísimo humor, que la parte del respiro de la aventura es mucho humor. Qué bueno, Ernesto. Cuéntanos un poco, ¿quién es exactamente Moxa? Ya sabemos que era la persona que estaba supuesta a seguir el rol de Zipa, pero ¿quién es este niño? ¿Tiene aspiraciones? ¿Tiene enamoramientos? ¿Está en búsqueda de algo? ¿Tiene algún compañero de pronto con 2 alitas que lo ayude a través de su jornada aventurera? Cuéntanos un poco sobre quién es él. Esa es otra cuestión. Hay mucha ecología, se enseña mucho sobre las especies animales y la flora y la fauna nativa de estas regiones. Por eso están por ahí compañeros con 2 alitas, pues también está ese algo de magia, de misterio. Y no estamos hablando de Twitter, ¿no? Para los booktubers y bloggers, estamos hablando de un pajarito de verdad. Sí, pájaros propios de la región de la sabana de Bogotá. Y sí, claro, hay mucho el romance, pues naturalmente entre el protagonista y la protagonista, que es una niña muy bonita, se llama Cota. Cota quiere decir crespa en muisca, entonces bueno, Cota quiere decir crespa, y aparte eso está el pueblo llamado Cota, que es ta, es el sufijo muisca que quiere decir labranza, y con no me acuerdo qué es, pero entonces también está el nombre del pueblo, y también Cota que quiere decir crespa, es una chica crespa, muy linda, que pues no puedo contar el romance porque es que sí, spoilers no. Exacto, sin spoilers, pero el romance es hermosísimo, y cómo llegan a estar juntos ellos es todavía más hermoso, algo que les recomiendo hasta el final del libro, y eso muy pocas veces se ha visto.
Qué bueno. Hemos visto que la imagen de ese libro ha estado en varias redes sociales. Recientemente un booktuber que en realidad viene siendo un blogger que se llama Esteban Parra ha estado publicando mucha información sobre el libro. De por sí ha hecho dibujos en relación también con los personajes y eso, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención porque inicialmente uno ve el libro y por intentar de pronto juzgar un libro por su portada, que es lo que hacemos muchos seres humanos, no le damos la oportunidad a conocer la historia, pero en realidad no es para nada aburrido. Lo que estaba diciendo Ernesto ahorita es muy fácil de leer, que eso creo yo que es lo clave, además porque, bueno, Esteban comentaba que ya casi lo termina, él lo tiene hace como más o menos una semana, y para que una persona pues lea una buena cantidad significa que el libro debe estar muy bueno. De hecho, Tefi, hay personas que se han leído el libro en un día, en 2 días, en un fin de semana. Y muchos me han dicho eso, que es que se han sentado a leer y no han podido dejar de hacerlo. Y pues sobre todo quedan con ganas del segundo libro. ¿Cuándo sale el segundo? ¿Cuándo sale? Espero que salga pronto. Bueno, Erne, ¿hay otra cosa que nos quieras comentar sobre el libro? ¿Algún otro dato que quieras comentarle a nuestros espectadores de este momento? De pronto hay un pasaje que quieras leer que te parezca muy bonito y de pronto... Después sale spoiler, ¿no te parece? Un pedacito, leamos un pedacito, de pronto del comienzo. Más bien, eso te iba a decir, el proemio, pues en el proemio se me olvidaba que a Ernesto el papá le enseñó que no se podían doblar los libros de tal forma. Muestra cómo no se debe doblar el libro, Ernesto. No quiero mostrar cómo lo dices. Bueno, correcto, yo tengo mucho la tendencia a hacer eso porque cuando yo leo, correcto, tienes toda la razón. Sin embargo, si utilizan tapadura, ese problema no existirá, ¿no? No se hace. Entonces, pues, la cuestión son 30 capítulos del libro, pero 30 capítulos y un proemio. ¿Por qué el proemio? Porque consideraban necesario explicar cómo terminaron llegando los muiscas al territorio colombiano. Ok, vamos a hacer un paréntesis ahí y vamos a destacar que usualmente en los libros hay un prólogo, ¿no? Acá Ernesto nos está hablando de un proemio porque no es un escrito hecho por otra persona, es una cosa directamente asociada con el libro, escrito por el mismo autor, que define algo que nos va a explicar a través de la historia. Claro. Entonces, pues, empiezo a leerlo mejor. Tantas eras transcurrieron que la gente finalmente perdió la memoria de la gran migración. Cuando alguna falta colectiva motivó la furia de dioses olvidados y los suelos murieron y el maíz se resintió y también los castigó con su desprecio, tuvieron que tomar la decisión y una notable porción de la nación chibcha partió de las tierras que ocupaban en Honduras para desplazarse al sur. Algunas tribus se establecieron en las costas de Nicaragua, otras en las de Costa Rica. Los demás siguieron el camino hacia su destino. Llegaron al Darién y allí también se dio una separación. Al norte fueron los unos, rumbo al sur siguieron los otros. Los taironas y los muiscas, las tribus más importantes, al arribar a la cálida y fértil llanura del norte de Colombia, pensaron que las potencias celestiales habían sido benévolas con ellos. Creyeron llegar a la tierra que, como centro de la creación, recibían de aquellas deidades sin nombre que se habían compadecido de ellos y condonado sus faltas. Según su sentir, los dioses tomaron las penurias padecidas durante el largo peregrinaje a modo de sacrificio expiatorio. Al parecer, un destino glorioso les estaba de parar. Pero los taironas y los muiscas no alcanzaron a disfrutar del paraíso. Un tiempo relativamente corto había transcurrido para establecerse y hacer de la tierra, su tierra, cuando, con espanto, se dieron cuenta de que no había tal perdón. Por el contrario, los castigos continuaban atacándolos con el encarnizamiento con el que solo los poderosos dioses son capaces de ensañarse. Feroces tribus caribes, cuya existencia giraba en torno a las acciones militares de sus famosos y temidos guerreros, arribaron por la Guajira. Habían sido expulsados de sus lugares ancestrales por una coalición de tribus que, a su vez, también fueron despojadas de sus territorios. Los caribes, después de un largo periplo que inició en la selva amazónica del Brasil y que los llevó a los llanos y las montañas venezolanos,
llegaron a la región que los chibchas no alcanzaron a conocer. Por esta razón, los taironas hallaron refugio en la seguridad de la alta y gélida sierra, aquel castillo inexpugnable cuyas atalayas desde el mar se levantaban hasta el cielo. Allí construyeron caminos y terrazas de piedra. ¿Qué pasó? Mucha gente confunde chibcha con muisca, pero no, los muiscas eran parte de la lengua chibcha, o sea, los chibchas eran un grupo de indígenas que eran unidos por tradiciones orales y lingüísticas sobre todo, pero eran diversas tribus como taironas, muiscas, los guanes, los paeses, los que están en el Cauca, todos esos eran chibchas. No es lo mismo chibcha que muisca, así como no es lo mismo decir que un indoeuropeo es un latino, por ejemplo, no. Los latinos eran indoeuropeos o los alemanes son indoeuropeos de la misma manera en que un muisca es un chibcha, al igual que otras tribus también lo son, como los chíos, los guanes que estaban sufragados que colindaban con los muiscas. Pero sin embargo, siendo ellos chibchas, igual que los muiscas, se la pasaban peleándose entre ellos también. Después llegaron los caribes, cuando los muiscas y los taironas sobre todo estaban en la costa norte de Colombia. Llegaron los caribes, las tribus panches, los musos, los colimas, los pijaos, los huilas, los motilones, y entonces hicieron que los taironas se fueran para arriba y a los muiscas les tocó huir y tomar camino hacia el sur. Tomaron todo el río Magdalena, pero entonces mientras iban avanzando los muiscas, los otros los iban persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, hasta que llegó el momento en que los muiscas se cansaron de huir, de seguir por el río, esas regiones tan calurosas, y entonces empezaron a subir hacia acá, hacia la sabana de Bogotá y Boyacá. Excelente, Ernesto, muchísimas gracias por todo. Quisiera hacerte una última pregunta antes de que terminemos esta charla tan amena que llevamos acá un ratico con tintico y té. Quería preguntarte sobre la actualidad de los muiscas. Hoy en día existen muiscas puros, digamos, en términos de la raza. Sí, en realidad quedan pocos en algunos reductos como en Sesquilé, al norte de la ciudad de Guatavita, y quedan también en Cota y acá en Bogotá, en Bosa. ¿Y en Boyacá ya no hay? En Boyacá también, en Boyacá, pero no conozco las comunidades de Boyacá. Pero sí sé, en Boyacá quedan más todavía que en Cundinamarca, pero en condición de campesinos. Entonces, si alguien va a una casita boyacense de campesinos, puede ver mucho cómo vivían los muiscas hace 500 años. Puede ver cómo hacían sus arepas, cómo manipulaban el maíz, las aves de corral o lo que tuvieran, y cómo recibían a las personas que llegaban a su casa. Eso sí se ve mucho en Boyacá. Qué bueno. Bueno, lectores, ahí lo tienen. Moxa, el Hijo del Sol, escrito por nuestro autor Ernesto Zarza González. Los invitamos a todos a que conozcan este libro tan grandioso que fomenta la cultura, no solamente la lectura, sino que también nos ayuda a entender un poco de dónde venimos y del por qué estamos acá. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que eres una persona muy importante, pero agradecemos en realidad este tiempo que nos brindas para charlar un poco sobre Moxa. Muchas gracias por la invitación, espero que lo disfruten mucho. Espero no, estoy seguro de que van a aprender mucho y van a disfrutarlo todavía más. Excelente. Hasta la próxima.